Hola, ¿cómo andan? Bueno, en este tutorial les voy a enseñar a tejer el suéter París Top Down con el nuevo hilado que tenemos acá en ARPA. Entró la semana pasada y yo en 3 días dije, me tengo que tejer algo con este hilado hermoso y me tejí este diseño súper fácil, sencillo. Quería buscar algo para mostrarles lo que se puede tejer con este estilo de hilados que nos encanta. Es una fantasía con pelito. Es muy suavecito, me preguntan mucho si pica, no pica nada, es sintético, es suave, es acrílico, tiene pelitos así cortitos, pero tiene un hilado de base semigrueso, lo cual hace que sea súper amable de tejer. La verdad es que a mí no se me dificultó nada, así que la idea en este tutorial es enseñarles a tejer este modelo muy simple. Seguramente en YouTube, no seguramente, les confirmo que acá en YouTube hay 1.000.000 de tutoriales de suéteres top down en crochet en punto vareta como este, pero yo acá les voy a enseñar cómo yo me lo tejí a medida para mí con este estilo de hilado. Les voy a dar todas las herramientas y tips que a mí me sirvieron como para que después ustedes puedan tejerlo también en la medida que quieran. Les cuento que mi suéter me llevó 4 ovillos del hilado París, que lo consiguen en nuestra tienda online. Hacemos envíos a toda la Argentina y también pueden venir a buscar personalmente su compra en nuestro depósito de Capital Federal ingresando en tienda.hiladosarpa.com.ar. Pueden comprarlo, hay colores divinos. A mí me llevó 4 ovillos, pesa 360 gramos. También van a necesitar una aguja número 8 de crochet. Si tejen muy apretado pueden usar 9, si tejen muy flojo también pueden usar 7, si es que ya tienen. Yo no tenía 7, por eso usé 8. Y van a necesitar agujita para esconder hebras, marcadores de puntos, fundamental, una buena tijera. Nosotros tenemos varios modelitos que pueden ver en nuestra tienda. Van a necesitar 1 centímetro, ¿sí? Porque lo vamos a tejer a medida. Acá les dejo las medidas del mío, que es un talle small holgado, es cortito, ¿sí? Así que si van a tejer un medium, compren 5 ovillos, si van a tejer un large, compren 6 ovillos, y así vayan sumando más ovillos si van a tejer un talle más grande. Pueden tomar captura. Y les cuento cómo está tejido, ¿sí? Les hago una breve introducción para que se entienda cómo está tejido antes de mostrarles cómo se teje. Es un diseño top down, que significa que está tejido de arriba hacia abajo, desde el cuello hacia la cintura. Por eso vamos a comenzar con una cadena de inicio, ¿sí? Que tenga el contorno de nuestro cuello, ¿sí? Del escote que quieras para el suéter. Yo lo que hice fue directamente tejer una cadena larga, medirla sobre mi cuello, así de esta manera, no muy apretada porque si no después no me iba a pasar la cabeza. Entonces te sugiero que vos hagas lo mismo si es que lo vas a tejer para vos, o que le midas la cadena de inicio a la persona que se lo vas a tejer, ¿sí? O más o menos que tengas en cuenta el contorno de la cabeza como para comenzar, ¿sí? Este suéter. Yo comencé con 50 puntos y utilicé una fórmula para distribuir los puntos para formar el canesú. Que el canesú es la parte de arriba del suéter que está conformada por la espalda, el frente y los 2 hombros. Es una estructura que se teje de forma tubular, toda entera, sin costuras, y en cada vuelta vamos realizando aumentos para que el tejido vaya creciendo. Vamos a empezar desde el cuello, vamos a ir aumentando vuelta por vuelta hasta completar el canesú a la medida de la sisa, ¿sí? Para distribuir los puntos, lo que hice fue utilizar una fórmula muy conocida que es la siguiente. Yo tengo 50 puntos, ¿sí? Y la fórmula dice que tenemos que dividir el total de los puntos por 5, ¿sí? Y esa quinta parte va para cada hombro. Entonces, este es un hombro, este es otro. Entonces, 50 dividido 5 me da que cada hombro tiene que ser de 10 puntos. Después, lo que hay que hacer es restarle, ¿sí? Los puntos de los 2 hombros al total, y lo que queda
lo distribuimos entre espalda y frente, ¿sí? Esta es la espalda, este es el frente. Entonces, le resto 20, me quedan 30, dividido 2 me da 15 puntos. Es por eso que yo te recomiendo que busques que la cadena sea un número redondo, ¿sí? Múltiplo de 10, para que no se te complique hacer esta división, ¿sí? Es muy sencillo, pero con un número redondo es más fácil todavía. Lo que yo te recomiendo es que si quieres tejer un medium, podés usar la misma cantidad de puntos que yo, pero tejer más largo el canesú, ¿sí? 2 o 3 vueltas más. Y si vas a tejer un large, podés hacerlo de 60 puntos, ¿sí? Y seguramente vas a necesitar más vueltas para completar el canesú hasta la medida de la sisa. Y si vas a tejer un talle más chico o para niños, puedes usar 40 puntos o 30 puntos, pero lo importante es que pase por la cabeza, así que tenés que tener en cuenta eso. Y para que el tejido vaya creciendo, lo que vamos a hacer es en todas las vueltas realizar 4 aumentos, que son estas 4 esquinas del canesú que separan cada parte. Bueno, en cada una vamos a sumar 2 puntos por vuelta. En esta, acá, acá y acá. En cada zona de aumento, ¿sí? Vamos a realizar 2 varetas extra. O sea que en cada vuelta vamos a sumar 8 puntos, ¿sí? Va a ir creciendo y lo que tiene de bueno esta estructura es que nos podemos ir probando el tejido directamente en el cuerpo para ir definiendo si llegamos al tamaño o no. Bueno, voy a comenzar a tejer para que se entienda bien todo. Realizamos un nudito deslizado y tejemos las cadenas de base. Acá ya tengo mis 50 cadenas y lo que voy a hacer para comenzar a tejer el canesú, que se teje de forma tubular, voy a cerrar esta cadena para formar un aro. Así, la cadena está bien derecha, pico en la primera y tejo un punto deslizado para unirla. Y acá me queda el aro por donde vamos a tejer el suéter desde el cuello, ¿sí? Voy a tejer 3 cadenas de subida que cuentan como el primer punto, ¿sí? Y este primer punto lo voy a situar justo en la zona de aumentos, ¿sí? Para que no se vea en la mitad de la espalda ni en la mitad del frente, ¿sí? Para que quede justo de costadito y no se note. Entonces voy a comenzar acá, ¿sí? Esta sería la cadena de subida. Y para formar las zonas de aumento, lo que voy a hacer en esta primera vuelta es separar cada parte con una cadena, ¿sí? Entonces, voy a tejer una cadena extra, que es para separar la espalda, que la voy a tejer al final, con el primer hombro. Y voy a colocar un marcador en esta cuarta cadena que tejí para guiarme, ¿sí? Así que te recomiendo también utilizar marcadores para no perderte. Bueno, ahora voy a tejer los 10 puntos del primer hombro, ¿sí? Son 10 varetas. Bien, acá ya tengo las primeras 10 varetas del primer hombro. Tejo una cadena de separación para pasar a tejer los 15 puntos del frente. Y voy a colocar un marcador en esta cadena para no perderme. Tejo las 15 varetas y después hago lo mismo. Tejo una cadena, tejo después 10 varetas, tejo otra cadena, coloco el marcador en las cadenas que separan las partes y después finalizo la vuelta con los puntos que corresponden a la espalda. Bien, acá ya tengo lista casi la primera vuelta, me falta cerrarla. ¿Qué lo hacemos? Siempre picando en la tercera cadena de subida con punto deslizado, ¿sí? Y ahí terminamos la primera vuelta. Ahora, pasamos a la siguiente vuelta y siempre vamos a hacer lo mismo.
voy a quitar el marcador porque para comenzar voy a avanzar hacia la zona de aumento, es decir, donde está la cadena, ¿sí? Avanzamos con un punto deslizado para comenzar desde acá, ¿sí? Así la cadena de subida siempre queda en la zona de aumento y luego va a quedar de costado del suéter, ¿sí? Y acá, en este punto, es donde vamos a terminar la vuelta con una última vareta. Bien, ahora desde acá comienzo con 3 cadenas de subida, agrego una cadena para la zona de aumento, le coloco el marcador y ahora voy a agregar otra vareta más a la zona de aumento. En cada zona de aumento vamos a tejer 2 varetas separadas por una cadena, o sea, una vareta, una cadena, una vareta, así, una V corta, ¿sí? En las 4 esquinas, o sea, en las 4 zonas de aumentos, hacemos esto. Bien, acá ya tengo hecha la primera zona de aumento y sigo con los puntos del primer hombro, comenzando siempre desde la primera vareta, acá. Ahí pico y tejo la primera vareta del hombro. Acá ya llegué a la siguiente zona de aumento, entonces saco el marcador y tejo, envolviendo la cadena de la zona de aumento de abajo, tejo una vareta, una cadena, le coloco el marcador, así ya sé que en la próxima vuelta acá es la zona de aumento y tejo otra vareta más envolviendo la cadena de base. Y sigo con los puntos del frente, siempre desde la primera vareta, la que está justo después de la cadena que tenemos acá, de la zona de aumento. ¿Sí? Entonces en la siguiente vuelta, esta vareta ya forma parte del sector, ¿sí? En este caso sería del frente. Y esta vareta forma parte del hombro, va a formar parte del hombro. Y así se van realizando los aumentos para que el canesú vaya creciendo. Estoy terminando la segunda vuelta y les quiero mostrar bien dónde se hace la última vareta de esta vuelta, porque es muy importante para que no nos falte un punto. ¿Por qué? Al comienzo habíamos avanzado con un punto deslizado para comenzar la vuelta desde la zona de aumentos. Entonces, nos está faltando esta vareta de acá, ¿sí? La que está justo arriba de la cadena de subida de la vuelta anterior, ¿sí? Es importante hacerla y si no sabes bien dónde terminar la vuelta, lo que tenés que hacer es contar, ¿sí? Contás los puntos y así te vas a guiar mejor, ¿sí? Con la cantidad de puntos que tenés que tener en cada parte. Ahora, cerramos la vuelta en la tercera cadena de subida, ¿sí? La que está antes del marcador, como en la vuelta anterior. Ahí va, ¿sí? Te voy mostrando cómo esto tiene que ir quedando, ¿sí? Ahí. ¿Ves que va creciendo? Si contás los puntos, en esta vuelta se sumaron 8 puntos más a la vuelta que tenía, a la cantidad de puntos que teníamos en la vuelta anterior, ¿sí? Y así en cada vuelta vamos a ir sumando 8 puntos para que vaya creciendo y tomando forma de canesú. Bueno, y después seguimos igual. Sacamos el primer marcador. Avanzamos con punto deslizado así. Y arrancamos la vuelta ahí. 3 cadenas, una más, que es la de la zona de aumento. Colocamos el marcador en esa cadena. Y seguimos tejiendo. Todas las vueltas hasta terminar el canesú son iguales.
Tengo dos recomendaciones para darles para tejer este tipo de hilados. Primero, estar en un lugar con muy buena iluminación, ¿sí? Que tenga muy buena luz natural o bajo un velador, una luz bien fuerte como para ver bien. Y por otro lado, el segundo tip es que si están con la vista muy cansada, bueno, que dejen de tejer este proyecto porque necesitamos ver bien, ¿sí? Y si forzamos la vista, la verdad es que no es muy bueno. Entonces que lo hagan en ratitos donde están descansados, donde no tienen cansada la vista, como para no forzarla y no lastimarnos. Hasta acá tejí 11 vueltas y creo que llegué a mi medida. Estoy midiendo el ancho de la parte de adelante, son 45 centímetros, y de alto tiene 21 centímetros, que creo que es la medida correcta. Acá la diagonal de la sisa mide 25 centímetros y lo que voy a hacer para darme cuenta si llegué a mi medida, que es lo bueno que tiene este diseño, este modelo, esta estructura, es que me lo puedo probar sobre mi cuerpo. Entonces, coloco un marcador en el punto para que no se desteja y con un restito que tengo voy a cortar una hebrita y la voy a sujetar así en el tejido tomando las dos zonas de aumentos de este lado derecho, ¿sí? Ahí esta es la zona de arriba, la zona de abajo, así. Tomo las dos zonas juntas y hago un nudito con este pedacito de hilo para poder probármelo directamente en el cuerpo. Y lo mismo del otro lado. Así divido lo que es la parte de la manga, la parte del cuerpo, del torso y la otra manga. Y me lo puedo probar como para ver cómo me queda. Lo importante ahora es verificar que la parte de atrás y la parte de adelante se llegan a unir así y que quede holgado, ¿sí? Que sobren centímetros debajo de la axila, si es que queremos lograr que quede un modelo así oversize con manga ancha, así es perfecto. Si estás tejiendo un talle más chico, podés tejer menos vueltas, o si querés una manga más angosta, y si estás tejiendo un talle más grande, puedes comenzar con la misma cantidad de puntos y tejer más vueltas que yo, ¿sí? 13 vueltas, 14 vueltas, te lo vas probando y te fijas. Voy a sacar todo rapidito para seguir tejiendo. El canesú ya está terminado, así que lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Voy a comenzar la vuelta de unión entre la parte de atrás y la parte de adelante. Subo con 3 cadenas. Voy a saltear todos los puntos del hombro y voy a tomar la siguiente zona de aumentos. Voy a picar envolviendo la cadena de base y tejo una sola vareta en esta zona de aumentos, ¿sí? Ahora voy a seguir tejiendo los puntos de la parte de adelante hasta llegar a la siguiente zona de aumentos. A partir de ahora solamente vamos a tejer los puntos de la parte de adelante y de la parte de atrás. Bien, acá llegué a la siguiente zona de aumentos. Voy a tejer una sola vareta envolviendo la cadena. Ahora salteo todos los puntos del hombro, tomo la siguiente zona de aumentos, acá, y tejo una vareta, como hice en la zona anterior, ¿sí? Una vareta. Esta parte nos queda para tejer las mangas y voy a tejer los puntos de la espalda. Acá ya estoy terminando la vuelta. Me queda tejer la última vareta. Ahí va. Y cierro la vuelta picando en la tercera cadena de subida. Para que se entienda, aclaro que la cadena de subida cuenta como la vareta de la primera zona de aumentos que tenemos en la vuelta, ¿sí? Bien, ahí cerré esta vuelta, subo con 3 cadenas y continúo tejiendo a partir de ahora solamente los puntos del frente y de la espalda de forma tubular, arrancando por el primer punto de base, ¿sí? Ahí me quedaron para continuar tejiendo en las siguientes vueltas los puntos solamente de estas dos partes.
igual que como veníamos tejiendo, ¿sí? De forma tubular, cerramos la vuelta picando en la tercera cadena de subida, como siempre, ¿sí? Pero solamente vamos a tejer estos puntos para alargar el suéter hasta donde querramos. Y después vamos a levantar las mangas de los puntos que quedaron sin tejer de los hombros. Acá te muestro que justo está la unión entre la espalda y el frente de la vuelta anterior, entonces yo directamente sigo tejiendo como si nada, así. ¿Bien? Bueno, y acá llegué al final de la vuelta, tejí la última vareta y te muestro que cierro la vuelta como siempre, picando en la tercera cadena de subida, que como te darás cuenta, quedó de costado, ¿sí? Entonces se disimula un montón. Quedó en el costado del suéter. Y arranco ahí desde el primer punto de base y continúo tejiendo. Todas las vueltas son iguales hasta llegar al largo que quiero. Es súper rápido. Bueno, hasta acá ya tejí otras 10 vueltas, ¿sí? Desde la sisa, ¿sí? Agregué 10 vueltas, en total tejí 21 vueltas y para mí de largo ya está bien, me lo probé, me gusta el largo. Y ahora lo que voy a hacer es mostrarte dos opciones de terminación, ¿sí? Para darle una vuelta final de terminación para que no quede con las varetas. Si te gusta dejarlo así, que queda bien, podés dejarlo así. Si le querés tejer una terminación, te muestro dos opciones. Una que me gusta mucho es tejer 3 cadenas de subida. Voy a tejer una vareta en este mismo punto, ¿sí? Sobre la tercera cadena de subida. Ahora, salteo uno, ¿sí? Voy al siguiente y tejo un medio punto. Ahora, 3 cadenas en el mismo punto donde hice el medio punto, tejo una vareta. Salteo uno, voy al siguiente y hago un medio punto, ¿sí? Y repito esta secuencia toda la vuelta. Y al final cierro la vuelta y termino, ¿sí? Queda muy, muy lindo. Quedan como unas onditas, pero me gusta mucho. Yo todavía no decidí cuál terminación le voy a tejer. Y si no, una opción más simple, si querés un borde recto, es hacer una cadena de subida al empezar la vuelta y tejer un medio punto en cada punto de base. Yo voy a probar esta opción porque quiero un borde recto, así que voy a terminar la vuelta y veo cómo queda. Si te resulta complicado visualizar dónde es el comienzo, dónde está la cadena, colocamos un marcador en el primer medio punto, ahí, ¿sí? Lo podés hacer apenas lo tejes. Yo lo hago ahora, así no me pierdo al final. Bueno, acá llegué al final, tejí el último medio punto. Ahí está la cadena de subida, así que voy a sacar el marcador. Ahí cierro la vuelta picando en la cadena de subida con punto deslizado. Voy a tejer una cadena de subida, le voy a colocar el marcador a la cadena de subida, ¿sí? Y voy a agregar una vuelta más en punto deslizado como para reforzar este borde y que no se deforme, ¿sí? Para que quede bien firme. Porque por el mismo peso, ¿sí? Como está tejido flojo y es un hilado que tiene peso, tiene caída, no quiero que se me deforme. Entonces voy a reforzar con una vuelta de puntos deslizados, ¿sí?
Voy a picar en cada punto y voy a tejer un punto deslizado. Bueno, acá estoy terminando esta vuelta de puntos deslizados. Ahí llegué al final, saco el marcador porque ya sé que ahí está la cadena de subida del comienzo para picar y cerrar la vuelta ahí. Ahora voy a cortar, corto y tiro del punto, así. Con una agujita voy a asegurar bien y esconder. Como este hilado es bastante patinoso por el pelo, que es sedoso, ¿sí? Tenemos que asegurar bien. Piqué en el punto de al lado, ahí, como para que ni se note. El borde me encanta así como queda con puntos deslizados porque queda como ensanchó el borde y queda como más firme, ¿sí? Está bueno. Y entonces del revés voy a entrar por varios puntitos así. Voy a hacer un rulito y entro por dentro del rulito y así ajusto bien. Voy a repetirlo una vez más. Esto nos ayuda mucho la vuelta de medios puntos, ¿sí? Porque la de varetas, ven que las varetas son como están bastante separadas, entonces es más difícil esconder hebras ahí. En los medios puntos es más fácil. ¿Y ven cómo se patina esto? Hay que ajustar bien. Y ahora voy a esconder así, retorciendo la hebra como para que no se salga. ¿Sí? Ahí va. Bueno, y ahí voy a cortar. Ya pasé por varios. Y voy a asegurar una vez más acá. Ahí. No, o sea, ajustando, pero que no quede tan tenso esto. Una vez más. Ahí, que quede un nudo que no se salga. Lo paso un poco más. Y ahí voy a cortar. Y ahí quedó. ¿Sí? Esto súper importante hacerlo bien para que no se escape. Y después lo mismo con las otras uniones, ¿sí? Esconderlas bien, bien. Llegó el momento de tejer las mangas. Yo me adelanté y antes de terminar el cuerpo, cuando terminé un ovillo, agarré y tejí la primera porque estaba muy ansiosa y quería ver cómo quedaba, como para ya tenerla lista para grabar el tutorial. Me queda la del lado izquierdo, ¿sí? Y se comienza desde la espalda, desde la parte más baja, ¿sí? Acá está la unión de la hebra cuando comencé, ¿sí? Se comienza desde acá y las tejemos de forma tubular, igual que el cuerpo, de la misma manera, el mismo punto, la misma forma de empezar, la misma forma de terminar cada vuelta. Es lo mismo, solo que con menos puntos, y vamos a levantar los puntos picando todo alrededor, ¿sí? De este hueco que quedó, que son los puntos que corresponden a la parte del hombro del canesú, y también vamos a levantar puntos en este espacio que se formó de unir la espalda con la delantera. Bueno, mi manga tiene 36 puntos, la primera que tejí es bastante amplia, ¿sí? Y la comencé desde acá, desde el primer punto que estaba de este lado, ¿sí? De los puntos del hombro, de las varetas del hombro, piqué en la primera y comencé a tejer hacia esa dirección. Acá, del lado izquierdo, voy a empezar desde acá, desde la última vareta
de los puntos del hombro, ¿sí? Hacia esa dirección. Entonces directamente acá me voy a chocar con este espacio de acá abajo y tengo que levantar varetas picando acá para que no me quede un hueco. Entonces, para comenzar voy a tomar un ovillo nuevo para no tener que hacer uniones en la manga, ¿sí? Y comienzo de la siguiente manera. Voy a realizar un nudo deslizado, así, y lo saco de la aguja. Ahora, voy a ir a picar a la última vareta de este lado, que es esta, ¿sí? Entonces acá, pico ahí, y tomo el nudito, lo traigo hacia adelante y directamente tejo 3 cadenas de subida, 1, 2, 3, y ahí ya tengo unida la hebra para comenzar a tejer, ¿sí? La manga. Bueno, acá nos vamos a encontrar con el espacio este donde no hay puntos de base para picar, pero si yo salteo todo esto y me voy directo a picar a la vareta del hombro del otro lado, ¿sí? Mira, me queda un hueco así. Entonces, sí o sí tenemos que levantar puntos en este tramo. Esto es bastante a ojo y con intuición, ¿sí? No tienen que quedar las varetas ni muy juntas ni muy separadas. Las que vos consideres necesarias como para que quede bien. Bueno, yo del otro lado levanté 5. Entonces voy a picar en estos espacios de acá, como para ir cubriendo y que no me quede un hueco enorme. 2, 3, 4 y 5. Bueno, esta última la voy a destejer y la voy a cambiar de lugar porque me quedó como muy separada de la primera vareta donde tengo que picar. Entonces la voy a tejer más allá, más cerquita de la primera vareta, ahí. Y ahora sí comienzo a tejer desde la primera vareta del hombro, ¿sí? Esta. La que está justo en la zona de aumento, ahí. Esto lo vas a visualizar en tu tejido, con buena luz, ¿sí? Acordate de siempre tener buena iluminación como para ver bien todo el tejido. Ahora, si vos ves que este espacio que te queda acá es más grande y necesitas más como para que no quede ningún hueco, haces más, las que necesites, ¿sí? Te vas fijando, vas probando. Yo probé, destejí, así me quedó bien, ¿sí? Yo ya sé que del otro lado tengo 36 puntos de manga, así que en esta segunda tengo que hacer lo mismo. Entonces lo que vos decidas hacer en tu primera manga tenés que anotarlo bien como para repetirlo después en la segunda manga. Bueno, y voy a seguir tejiendo, picando todo alrededor sobre los puntos del hombro del canesú hasta terminar la vuelta cuando llegue acá, al lado de la cadena de subida. Me queda la última vareta en el punto anterior al cual está la cadena de subida, así que voy a picar en la tercera y cierro la vuelta con punto deslizado. Levanto 3 cadenas y comienzo la siguiente vuelta y así vamos a tejer la manga todo el tiempo igual, comenzando picando desde la primera vareta, ahí, y tejemos hasta alcanzar el largo de manga deseado. Lo bueno es que nos podemos ir probando el suéter como para ver hasta dónde tejer. Bueno, hasta acá ya tejí 14 vueltas, ¿sí? Me lo probé y está perfecto este largo para mí. Me llega justo a la muñeca, así que ahora lo que voy a hacer es tejerle unas últimas 2 vueltas para lograr este efecto así abuchonado. Voy a hacer de la vuelta 14, voy a tejer una cadena de subida
Le voy a colocar un marcador a la cadena de subida para no perderme. Lo que voy a hacer en esta primera vuelta de disminuciones es tejer un medio punto picando en 2 puntos de base. Es decir, voy a picar acá en el primer punto, traigo hebra, pico en el segundo, traigo hebra y ahí con los dos lazo y cierro, ¿sí? Pico en el siguiente punto. Ahora, de nuevo lo mismo, lazo y cierro, ¿sí? Son todas disminuciones seguidas en todos los puntos. Bueno, me queda el último punto, me quedó uno, así que lo voy a tejer normal, hago un medio punto en el último. Y ahora, acá tengo la cadena de subida. Así que la saco, cierro ahí la vuelta picando en la cadena de subida. Ahí va, con punto deslizado. Ahora hago una cadena de subida, le coloco el marcador también para visualizarla al final y no perderme, porque son puntos más bajitos y es más fácil de perderse. Y ahora en esta vuelta voy a hacer lo siguiente. En el primero tejo un medio punto, en el siguiente hago disminución, tomo 2 y tejo el medio punto. Tejo uno normal, en el siguiente disminución. Y así hasta el final. Esto hice yo. Si a vos te gusta terminar de otra forma, podés dejar la manga ancha, podés hacer menos disminuciones, más disminuciones, como a vos más te guste. Le podés hacer otro estilo de puño, le podés tejer un elástico con un hilado liso, le podés tejer un borde de abanicos, como a vos te guste. Ya tejí toda esta última vuelta, saco el marcador y cierro la vuelta ahí, no pierdo de vista la cadena de subida, ahí, la cierro y ahora voy a cortar un tramito largo, ahí, tengo otra hebra y tiro del punto así. Ajusto bien y del revés voy a esconder toda esta hebrita asegurándola súper bien. Bueno, y acá ya estoy con mi suéter terminado, la verdad es que lo amo y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si les gustó el tutorial y quieren apoyar nuestro trabajo, los invito a suscribirse a nuestro canal, nos súper ayudan. Y ya saben que si se quieren tejer uno igualito, también una forma de ayudarnos es comprándonos el hilado. Si estás en Argentina, te lo enviamos o lo podés venir a buscar a nuestro depósito. Tenemos un montón de opciones de entregas. Así que bueno, eso fue todo y los espero en el próximo tutorial. Chau, chau.